Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. Hechos capítulo 10. Vivía en Cesarea un tal Cornelio, capitán del cohorte itálica, hombre piadoso que veneraba a Dios con toda su familia. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba constantemente a Dios. A eso de las 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba en su habitación y le decía: Cornelio. Él lo miró asustado y dijo: ¿Qué quieres, Señor? Le contestó: Tus oraciones y limosnas han subido a la presencia de Dios y son tenidas en cuenta. Ahora envía gente a Jaffa a buscar a un tal Simón, por sobrenombre Pedro. Se aloja en casa de Simón el curtidor, al lado del mar. Cuando se marchó, el ángel que le hablaba llamó a 2 criados y a un soldado piadoso y de confianza. Les explicó el asunto y los envió a Jaffa. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Como era cerca del mediodía, sintió apetito y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto como un mantel enorme, descolgado por las 4 puntas hasta el suelo. Contenía toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y oyó una voz: Vamos, Pedro, mata y come. Pedro respondió: De ningún modo, Señor, nunca he probado un alimento profano y impuro. Por segunda vez sonó la voz: Lo que Dios declara puro tú, no lo tengas por impuro. Esto se repitió 3 veces, y enseguida el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se interrogaba sobre el significado de la visión, los enviados de Cornelio, que habían preguntado por la casa de Simón, se presentaron a la puerta y preguntaron si se alojaba ahí Simón, de sobrenombre Pedro. Pedro seguía dándole vueltas a la visión, cuando el Espíritu le dijo: Mira, 3 hombres preguntan por ti. Levántate, baja, y sin dudarlo vete con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó a donde estaban y les dijo: Soy yo el que buscan. ¿Para qué vinieron? Contestaron: El capitán Cornelio, hombre honrado que venera a Dios, apreciado por todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo el encargo de llamarte y escuchar tus palabras. Pedro los hizo entrar y les dio alojamiento. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jaffa. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo: Levántate, que yo no soy más que un hombre. Conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Entonces se dirigió a ellos diciendo: Ustedes saben que a cualquier judío le está prohibido juntarse o visitar a personas de otra raza. Pero Dios acaba de enseñarme que no se debe considerar profano o impuro a ningún hombre. Por eso,
Cuando me llamaron, vine sin dudarlo. Ahora deseo saber para qué me han llamado. Cornelio contestó, hace 3 días a esta hora estaba yo recitando la oración de la tarde en mi casa, cuando un hombre con un traje resplandeciente se presentó ante mí y me dijo, Cornelio, tu oración y tus limosnas han sido escuchadas por Dios y son tenidas en cuenta. Envía gente a Jaffa y llama a Simón, por sobrenombre Pedro, que se aloja en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Enseguida te hice llamar, y tú has tenido la bondad de venir. Estamos todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. Pedro tomó la palabra. Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Él comunicó su palabra a los israelitas y anuncia la buena noticia de la paz por medio de Jesús, el Mesías, que es Señor de todos. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judía, empezando por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios le resucitó al tercer día y hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, en su nombre reciben el perdón de los pecados. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces intervino Pedro. ¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaron invocando al nombre de Jesucristo. Ellos le rogaron que se quedaran unos días. Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él, diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Estaba yo orando en Jaffa, cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto como un mantel enorme se descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Contesté, de ningún modo, Señor, yo nunca he comido nada profano o impuro. Por segunda vez me habló la voz desde el cielo, lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. Esto sucedió 3 veces y después todo fue llevado otra vez hacia el cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde me encontraba. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos explicó que había visto en casa un ángel de pie que le decía, envía gente a Jaffa y haz venir a Simón, por sobrenombre Pedro, el cual te dirá palabras que serán la salvación tuya y de tu familia. Apenas empecé a hablar, cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio sobre nosotros. Yo me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua,
ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír el relato se calmaron y dieron gloria a Dios diciendo: Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y cireneos, que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los apoyaba, de modo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a Antioquía. Al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró, y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia, instruyendo a una comunidad numerosa. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se alzó inspirado y predijo una gran carestía universal que sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos decidieron enviar, cada cual según sus disponibilidades, una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, enviando las limosnas y los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Hechos capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes emprendió una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Hizo degollar a Santiago, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar a Pedro durante las fiestas de los ázimos. Lo detuvo y lo metió en la cárcel, encomendando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Su intención era exponerlo al pueblo, pasada la Pascua. Mientras Pedro estaba custodiando en la cárcel, la iglesia rezaba fervientemente a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba presentarlo al pueblo, Pedro dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras los centinelas hacían guardia ante la puerta de la cárcel. De repente se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate rápido». Se le cayeron las cadenas de las manos, y el ángel le dijo: «Ponte el cinturón y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Luego añadió: «Cúbrete con el manto y sígueme». Salió Pedro detrás de él, sin saber si lo del ángel era real, porque le parecía que aquello era una visión. Pasaron la primera guardia y la segunda. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, que se abrió por sí sola. Salieron y cuando llegaron al extremo de una calle, el ángel se alejó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, comentó: «Ahora entiendo de veras que el Señor envió a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío». Ya recobrado, se dirigió a casa de la madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde unos cuantos se habían reunido para orar. Golpeó la puerta y una criada llamada Rosa salió a abrir. Al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría, no le abrió, sino que corrió a anunciar que Pedro estaba ante el portal. Le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella insistía en que era cierto. Replicaron: «Será su ángel». Pedro seguía llamando. Le abrieron y cuando lo vieron no salían de su asombro. Él hizo un gesto con la mano para que se callaran,
y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Después salió y se dirigió a otro lugar. Cuando se hizo de día, los soldados estaban muy confundidos por lo que había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y al no encontrarlo, interrogó a los guardias y los hizo ejecutar. Pedro después bajó a Judea y se quedó en Cesarea. Herodes estaba enemistado con los habitantes de Tiro y Sidón. Ellos, de común acuerdo, se presentaron al rey, se ganaron a Blasto, camarero real, y pidieron la paz, ya que su país recibía las provisiones del territorio del rey. El día convenido, Herodes, vestido con traje real, se sentó en su trono y les dirigió la palabra. El pueblo aclamaba: esta es voz de Dios, no de hombre. De improviso lo hirió el ángel del Señor, por no haber reconocido la gloria de Dios, y murió comido de gusanos. La palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo, acabada su misión, se volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.